Apreciados amigos y seguidores, y también para aquellos que lleguéis a mi canal por primera vez, soy el doctor Miguel Don Gil, y lo primero que quiero hacer es enviaros un abrazo a todos. En el vídeo del día de hoy quiero dedicarme a atender una consulta que me hizo un seguidor del canal a raíz de mi vídeo sobre la historia de la devoción de las reliquias cristianas y su poder y toda la devoción que hay en torno a las reliquias cristianas en la Iglesia. En relación con este vídeo, el seguidor quería saber más respecto a la figura de los sacramentales en la Iglesia católica, cuáles son, qué son los sacramentales, cuál es su origen y cuáles serían los principales. Entonces, en el día de hoy nos centraremos en esta interesantísima cuestión. Espero que, como siempre, os guste el vídeo. Si os gusta, os animo a que deis me gusta. Si no os gusta, ser sinceros, dar no me gusta. Por favor, comentarlo. Vuestras sugerencias pueden dar motivo a nuevos vídeos o a que yo os pueda hacer aclaraciones o comentarios de cualquier tipo. Será para mí un placer estar con vosotros en interacción. Y, por último lugar, si no os habéis suscrito a mi canal, os animo a que os suscribáis y deis a la campanita para que el sistema os avise de nuevos vídeos. Y sin más, comenzamos. ¿Cuáles son y qué son los sacramentales? Quizás a alguno de vosotros ni os suena qué es el término. ¿Qué son los sacramentales en la Iglesia Católica y cuáles son los principales? Bien. ¿Cuál es el origen de los sacramentales? Esta sería la primera pregunta. Hay muchos y diversos actos de culto que son sacramentales en la Iglesia. Han sido instituidos por la Iglesia para el bien pastoral de la comunidad de creyentes y preparan para recibir el fruto de los sacramentos y santifican, bendicen, también por decirlo de otra forma, las diversas circunstancias de la vida diaria, de nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es el origen exacto? Pues hay que remontarse al mismo Jesucristo para encontrar el origen de los sacramentales, que no es lo mismo, lo comentaremos luego, que los sacramentos. Él mismo, Jesucristo, utilizó determinados elementos y realizó unos determinados gestos con fines sobrenaturales, sin elevarlos, eso sí, a la categoría de sacramentos. Por ejemplo, usó barro para curar a un ciego, bendijo a los niños imponiéndoles las manos, bendijo a los apóstoles con las manos extendidas, utilizó agua para lavar los pies a sus discípulos, levantó los ojos al cielo para rezar, vemos cómo son uso de objetos materiales o gestos, con fines siempre espirituales, o explicó, por ejemplo, la doctrina o poner de manifiesto algo espiritual. Así manifestó de manera sensible, física, la capacidad que tiene para santificar todo lo creado, todo elemento de la creación, siempre con intenciones limpias, rectas y buenas, es decir, siempre con fe y devoción. Jesucristo recurre, por tanto, a cosas materiales, gestos y expresiones corporales como signos tangibles de realidades sobrenaturales, que no se pueden tocar, que por tanto son intangibles. Y desde el origen del cristianismo, los padres de la Iglesia imitan a Jesús dando un sentido sagrado y litúrgico a las ofrendas y oblaciones eucarísticas. Desde siempre, por ejemplo, esto lo vais a ver rápidamente, los cristianos practican el sacramental de hacer la señal de la cruz al levantarse de la cama, al salir de casa, al ponerse a hacer un camino, ya sea a pie o en un vehículo, al inicio de la comida, al pasar ante un templo, al ir a dormir, al encontrarse ante un problema, ante un examen, al conseguir unos resultados y en muchas otras ocasiones. Es decir, nos hacemos la señal de la cruz con fe y devoción para implorar la protección, la intercesión de Dios.
Hay que decir que será en la Edad Media, en torno al siglo XIII, cuando comience a utilizarse el término específico de sacramental, referido a determinados ritos. Hasta entonces se hablaba de sacramentos mayores, que son los que serían hoy en día reconocidos como sacramentos, los 7 sacramentos, y los sacramentos menores que corresponderían a los sacramentales. Los menores, decían, aumentan la salvación y han de ser recibidos con devoción. Es decir, si no hay fe, si no hay devoción, no tienen poder espiritual ninguno. Y esto hay que tenerlo claro. Será en el siglo XVI cuando en el Concilio de Trento se defina cuáles son los 7 sacramentos, que no hay que confundirlo, como digo, con los sacramentales. ¿Y cuáles son los 7 sacramentos a partir del Concilio de Trento? Y llegan hasta la actualidad: el bautismo, la confirmación, la penitencia, la Eucaristía, la unción de enfermos, el orden sacerdotal y, por último, el matrimonio. Además, siguiendo la práctica tradicional de ceremonias de origen antiguo, cristianas, señala que otros ritos merecen el nombre de sacramentales, que es a lo que estamos dedicando este vídeo. En la segunda mitad del siglo XX, avanzados los siglos, en el contexto del Concilio Vaticano II, que realiza una gran reforma litúrgica, se refieren también explícitamente a los sacramentales y se dedica específicamente el capítulo 3 de la Constitución dogmática Sacrosanctum Concilium. Esto pone de manifiesto la importancia que se le va a otorgar dentro de la Iglesia católica a los sacramentales. También constan en las ediciones posconciliares del Código de Derecho Canónico y merecen una consideración especial. Vamos a hablar, por tanto, ya sabemos cuál es su origen y más o menos cuál sería, vamos a decir, una pequeña definición respecto a los sacramentales. Vamos a referirnos ahora específicamente a qué son los sacramentales. Por tanto, vamos a resumir un poco lo que hemos visto hasta ahora y precisar algo más. Los sacramentales son signos sagrados, muchas veces con materia y forma, por medio de los cuales se reciben efectos de tipo espiritual y que son actos públicos de culto y santificación. Pueden ser, por tanto, cosas materiales y acciones, gestos inmateriales, pero siempre tienen algo en común, que llevan en ellos la intercesión de la oración de la Iglesia. Ahí está su especial poder. Por eso también hay que usarlos con fe y con devoción, si no, no tienen efecto ninguno. Ellos fueron instituidos, como hemos visto, por la Iglesia, a diferencia de los sacramentos que fueron instituidos por Cristo, pero tienen ciertas semejanzas con los sacramentos. Son signos de la oración de la Iglesia y nos disponen para recibir la gracia. Dicho esto, cabría preguntarse, ¿cuáles son los principales sacramentales? Yo voy a indicar, aunque se podría especificar uno por uno, pero hay muchísimos, y hay muchos a lo largo de la historia de la Iglesia. Algunos han ido añadiendo, otros han quitado, pero digo que hay muchos, pero yo voy a comentar 5 grandes grupos que englobarían a los sacramentales. En el primer grupo tenemos diría yo, el grupo más importante y el más conocido por todos, que está compuesto por el agua bendita, acompañada del aceite bendito y de la sal bendita. Son los sacramentales con más poder espiritual, sobre todo para traer las gracias divinas y también expulsar el poder del demonio, el poder del maligno, siempre, como digo, usadas con fe y devoción. En segundo grupo son los objetos religiosos bendecidos o benditos, como cruces, medallas, anillos esponsales, escapularios, figuras e imágenes de Jesús, la Virgen, los santos. También estaría dentro de este grupo el Santo Rosario, también las reliquias bendecidas en sus relicarios. Dentro de este grupo podría destacar por su importancia, y que posiblemente dedicaremos un vídeo posterior, por el gran poder que tiene espiritual, la figura de la medalla milagrosa y, en segundo lugar,
la medalla de San Benito con gran poder en contra del demonio y que es usada muchas veces dentro del ritual de los exorcismos. Y como digo, dedicaremos a ellas, a ambas medallas, un vídeo específico. El tercer grupo de sacramentales son las bendiciones. Las bendiciones son muy importantes porque en ellas se implora la protección de Dios, la acción de Dios en nuestra vida. Y siempre hay que realizarlas, como digo, con fe y con gran devoción. El cuarto grupo sería el de las procesiones religiosas y las peregrinaciones a santuarios con fines siempre de devoción. Y en quinto lugar estaría la humilde pero poderosísima, quiero destacarlo, señal de la cruz. Hecha siempre con fe y devoción, no como gesto de superstición. Hecha con fe y devoción, tiene un gran poder de protección, un gran poder espiritual, como digo. Cuando utilizamos o recibimos los sacramentales, lo que estamos haciendo, y esto quiero destacarlo, es acogernos a la misericordia de Dios y ponernos bajo su protección. Debemos, por tanto, tratarlos con mucho respeto y estar conscientes de lo que realmente significan. No es una medalla bendecida, no es un amuleto, no es un talismán que tiene magia, no. Es un elemento que, usado con devoción, trae las gracias y la misericordia de Dios en nuestra vida, en nosotros, como así también las bendiciones. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, tenía una fe profunda en el poder del agua bendita. Ella personalmente la usaba para expulsar al demonio y repeler las tentaciones. Decía ella, sé por propia experiencia que no hay nada mejor que el agua bendita para expulsar al demonio de nuestro lado, decía Santa Teresa de Ávila. El agua bendita, como ya he venido diciendo, es uno de los sacramentales más importantes y usados dentro de la Iglesia católica. Ahora quisiera dedicarme a especificar un poquito más, aunque algo hemos dicho, entre cuáles son las diferencias entre los sacramentales y los sacramentos. Hay que recordar que los sacramentales se diferencian claramente de los sacramentos. Los sacramentos, los 7 sacramentos, instituidos por Jesucristo, producen efectos, vamos a decir, por su propia virtud, y tienen, vamos a decir, un efecto inmediato, automático y para siempre. En cambio, los sacramentales tienen un efecto solo por la devoción de quien los recibe. Solo por la devoción de los que la reciben tienen un efecto de tipo espiritual. Si no hay devoción, no tienen efecto. Y tienen, digamos, un efecto limitado. Puntual, concreto. Los sacramentos en este sentido confieren la gracia santificante permanente, mientras que, como estaba comentando, los sacramentales solo alcanzan a gracias o efectos actuales. Cristo es quien fundó o estableció, instituyó los sacramentos, los 7 sacramentos fundamentales para la salvación, mientras que los sacramentales han sido establecidos por la Iglesia y no son necesarios para la salvación, pero sí que nos ayudan para alcanzarla. Los sacramentales, ya hemos visto los grupos principales antes, son muchísimos, mientras que los sacramentos son siempre y únicamente 7 y no se han modificado nunca. Quisiera ahora comentar cuáles son, como otra gran cuestión, los efectos de los sacramentales, siempre, como digo, usados con fe y profunda devoción. En primer lugar, obtienen gracias actuales con especial eficacia por la intervención de la oración y el poder de la Iglesia. En segundo lugar, perdonan los pecados veniales, los pequeños pecaditos, esos pequeños pecados los perdona, por vía de la oración y el poder de la Iglesia. Y, por otro lado,
nos obtienen gracias temporales si son convenientes para nuestra salvación. Por ejemplo, recuperar la salud si estamos enfermos, defendernos contra todo tipo de tempestades, problemas, nos defienden en contra del maligno, de Satanás. Todo esto hacen los sacramentales si es necesario para nuestra salvación, y siempre los utilizamos con profunda fe y devoción. Debemos insistir siempre en ello. Y por último quisiera destacar, dado que es uno de los principales sacramentales, el agua bendita. Quisiera dedicarme al agua bendita, aunque podríamos incluir el aceite bendito y la sal bendita, pero voy a centrarme en el agua. Si uno se santigua con agua bendita, con profunda devoción, ello produce tres grandes efectos. Atrae la gracia de Dios, purifica nuestra alma y, en tercer lugar, y esto es muy importante, aleja el mal, aleja al demonio, a Satanás. Estos son los tres grandes poderes que tiene el agua bendita. Por ello es siempre bueno tener agua bendita en nuestras casas. La podemos usar al levantarnos y acostarnos, haciéndonos con ella la señal de la cruz, por ejemplo, en la frente, y también en cualquier momento en que deseemos tener, vamos a decir, una protección o ayuda especial de Dios, o cuando estemos pasando un momento de problemas, de tentaciones, siempre con fe y devoción. No es un amuleto, no es un talismán. Hasta aquí llega mi vídeo sobre los sacramentales. Espero que os haya gustado. Os animo nuevamente a que, si os gustó, le deis me gusta, que comentéis cualquier cosa, o si os ha quedado alguna duda respecto a algún aspecto específico de lo que he comentado, y que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho y activéis la campanita para que os avise el sistema de nuevos vídeos. Por mi parte, estoy muy agradecido por vuestra atención como siempre, y como digo, el tema de los sacramentales es muy interesante, y sacramentales tan conocidos como hacer la señal de la cruz con profunda devoción, o llevar una sencilla cruz como esta o medalla bendecida, son pequeños gestos, o como el uso del agua bendita, que atraen las gracias divinas y nos protegen de las influencias del maligno. Nos protege, por tanto, de todo mal. Y sin más, me despido de todos vosotros enviándoos un fuerte abrazo.